Hoy nos acompaña ya Luis Canela y según nos adelantó, hay mucho básquetbol, Juan Carlos. Así es, básquetbol colegial, que es realmente uno de sus grandes eventos aquí en todo el país. Interesante que la NFL sería el número uno. Segundo, bueno, interesante porque estamos hablando de los equipos más reconocidos mundialmente, aparte de la NBA. Los equipos, y naturalmente toda la semana y la próxima, hasta el día 8 de abril tendremos este gran evento. Vamos inmediatamente a lo que está pasando. Las próximas 3 semanas tendremos toda la acción, básquetbol y más básquetbol. Prepárese para ver lo mejor del país. 68 equipos en busca de levantar el trofeo nacional de mañana hasta la gran final del 8 de abril en Indianapolis, Indiana. Mientras las damas celebran su final en New York, los Huskies de la Universidad de Connecticut ganaron todo el año pasado. Es el campeonato de la primera división del baloncesto de la NCAA, un torneo del básquetbol universitario de eliminación directa. Ganas, avanzas, pierdes, empacas tus maletas. El evento celebrado entre marzo y abril lo conocen como el baile grande o la locura de marzo. Las semifinales y la final se han convertido en uno de los eventos más grandes de todo este país. Estos son los 4 líderes de grupos, los Wildcats de Kentucky, además el favorito entrando al torneo nacional. Al momento llevan 34 victorias, necesitan 6 para levantar el trofeo. En el sur, la Universidad de Duke de Carolina del Norte, los Badgers de Wisconsin en el oeste y Villanova, líder del este. Mientras, el verdadero jugador más valioso de la liga tiene que ser... correcto, LeBron James terminando con 21 puntos, pero lo más importante eran las 13 asistencias para ayudarle a su compañero Kyrie Irving a anotar 33 puntos para derrotar al Magic de Orlando. Cleveland lleva 4 victorias consecutivas. Esta noche LeBron enfrenta a su ex equipo, el Heat de Miami. Vamos al fútbol americano, la NFL. El reclutamiento del 2015 programado para el día 30 de abril en Chicago, Illinois, y el proyectado número 1, selección global, Jameis Winston, no estará presente. Winston dio a conocer que desea estar al lado de su familia y amigos en Alabama. Si recuerdan, Winston ganó el duelo nacional, el trofeo Heisman 2013, con la Universidad Estatal de Florida. La semana pasada le informé que el popular mariscal Tim Tebow, quien militó con los Broncos, Jets y los Patriotas, desea regresar a la liga a jugar. Bueno, el día de hoy está entrenando con el asistente de Tom Brady. Además, se ha reportado tras una invitación con los Eagles de Filadelfia, un entrenamiento muy especial. No me van a creer, como mariscal. Dudo que exista mucha atención de parte de los Eagles, ya que Mark Sánchez se encuentra con esa escuadra. Además, la semana pasada contrataron a Sam Bradford. Es lo que está pasando en el mundo del deporte. Esta noche hablaremos de fútbol internacional. ¡Viva su pasión! Viva su pasión, Luis, y como siempre, te esperamos a las 10. Hablaremos de los Rams. Ok, muy bien. Con esto nos damos una pausa, así ya regresamos, no se vayan.